Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Paola Cristina Zapico Míguez. Yo soy jefa de trabajos prácticos de la Cátedra Realidad Social Latinoamericana y Derecho a cargo del doctor Pedro Bautista Tomá de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En esta oportunidad hablaremos de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, actualmente Argentina, nuestro país. Mirar al pasado implica hacernos planteos, interrogantes, distintas preguntas que nos van a hacer entender quiénes somos, cómo nos pensamos, cómo nos identificamos. No cabe dudas de que el proceso independentista latinoamericano se dio en un contexto determinante, ¿sí? El contexto fue decisivo para que tuvieran lugar las independencias latinoamericanas. ¿Cuál era este contexto? ¿Qué era lo que estaba pasando en el mundo? En primer lugar, tenemos que mencionar que en el año 1776 Estados Unidos de Norteamérica se independiza de Gran Bretaña, ya que era una colonia de Gran Bretaña, y se constituye como una república con todas las letras, con división de poderes, poder legislativo, ejecutivo, judicial, con una constitución republicana. Otro antecedente muy significativo también para tener en cuenta es en el año 1780 la rebelión de Tupac Amaru, un inca que se rebela contra el sistema colonial, ¿sí? Y los historiadores, hasta los más obstinados, reconocen que corrió riesgo de desmoronarse, de desaparecer el imperio colonial. Otro hito a considerar muy significativo que sucede 13 años después de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica es la Revolución Francesa en el año 1789. Estas ideas, estos ideales de libertad, de igualdad, fraternidad, los librepensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, en este siglo, en el iluminismo, el siglo de las luces, conocido como el siglo de las luces, en el año 1804 se da o tiene lugar la primera independencia latinoamericana en Haití. A todo esto no podemos desconocer que Inglaterra estaba atravesando su revolución industrial con todo lo que eso traía aparejado, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Necesitaba nuevos mercados donde expandir sus productos manufacturados, está este libre comercio que necesitaba, y además necesitaba materia prima barata, ¿sí? Esto se lo iba a proporcionar estas naciones que van a surgir en América Latina. O sea, por eso que no es una casualidad. El contexto fue determinante. Y a esto le tenemos que agregar el hecho desencadenante es, si hablamos de independencias latinoamericanas, la figura de Napoleón Bonaparte. Que Napoleón Bonaparte se estaba expandiendo, estaba conquistando territorios en Europa y en el año 1808 va a ingresar a España, toma prisionero al rey Fernando VII y en su lugar coloca a su hermano José Bonaparte. Esto, de alguna manera, va a representar un quiebre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas noticias van a llegar a estas tierras, que eran las tierras del realengo, ¿sí? Nosotros eran virreinatos lo que había acá en América, que lo que hacían era, con la figura de un virrey que representaba al rey, respondían al rey o a la corona, ¿sí? De España. Tengamos en cuenta entonces que frente a esta situación, estas noticias se van a filtrar, van a llegar, primero llegan por Venezuela, México, después llegan a Buenos Aires y Cisneros, que era el virrey, va a intentar frenar, que no se conozcan, esconder esta información, pero esta información finalmente se conoce. Y acá se va a producir la oportunidad de tener un gobierno propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, nosotros le debíamos obediencia al rey. El rey Fernando VII no estaba, entonces la soberanía volvía al pueblo. Y es el pueblo quien debe decidir quiénes lo gobiernan. Entonces ahí surge esta idea de independencia, ¿no? De libertad.
tomada por los criollos, como una oportunidad de cambio. Entendamos independencia como idea de libertad. No hay nada más triste que un país dependiente, o sea, son los valores más importantes, los más preciados, tanto por un país como por una persona, ¿no? La libertad, la independencia, porque eso nos va a permitir decidir, tomar decisiones sin estar bajo la tutela de nadie, ¿sí? Es decir, tomar decisiones que tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo cultural, ¿sí? Pero ser libres. Esta idea se va a ir construyendo y se va a construir a partir de mayo de 1810, ¿sí? Va a iniciarse ahí, en la Revolución de Mayo, cuando estas noticias llegan, y entonces los criollos, que eran los nacidos en estas tierras, en las tierras del virreinato, los hijos de los españoles nacidos en estas tierras, que todavía no accedían a cargos muy importantes, no tenían cargos importantes, ni tampoco, o sea, ni en el cabildo, ni en las milicias. Entonces es que ellos de alguna manera van a impulsar esta revolución, van a ser los hombres de Mayo. Después vamos a mencionar figuras que son destacadas, pero tengamos en cuenta que existían distintas posturas, ¿sí? ¿Qué era lo que iba a pasar entonces frente a esta crisis de legitimidad europea? Se cayó el poder central, o sea, no está Fernando VII, ¿qué hacemos? Luerriea, el obispo, planteaba que mientras existiera un español en estas tierras, le debíamos obediencia. Distinta era la postura de Moreno, una postura, si hablamos de Revolución de Mayo, una postura radical, de pensamientos profundos. Él ya hablaba de la eliminación de los títulos de nobleza, de la eliminación de los tributos de los que tenían que pagar los indígenas. Hablaba de cambios verdaderamente profundos, en el sentido de que no fuera solamente el cambio de manos, ¿sí? O sea, que el poder que estaba en manos de españoles pasara a manos de criollos, no. Hablaba de cambios radicales, cambios trascendentales, de una verdadera revolución, con todas las letras. La voz de la Revolución de Mayo va a ser la voz de Castelli, ¿sí? Castelli, que el gran orador, que lo que él decía, que nosotros le debíamos obediencia al rey, pero si el rey no estaba, la soberanía volvía al pueblo, entonces el pueblo tenía que decidir quiénes lo gobiernan. Fíjense, ¿no?, que la voz del orador, que fue Castelli, la voz de este hombre de Mayo, vocero de la revolución, cómo terminó sus días, ¿no? Porque él fallece con un cáncer de lengua, y lo más paradójico aún es que sucede esto un 12 de octubre de 1812, que como una ironía del destino, ¿no? Otra de las figuras destacadas, Manuel Belgrano, es indiscutible un héroe, un líder patriótico, que inició el camino, indicó el camino, y si hablamos del desarrollo integral de la patria, tenemos que mencionarlo. Fue un hombre que superó su época. Más allá de los hombres de Mayo, que son los que les estoy mencionando, tengamos en cuenta que lo que se debatía en sí, en esta revolución, que lo que se pedía era un cabildo abierto para expulsar, o sea, para que ya Cisneros no formara parte, que se fuera, ¿sí?, que renuncie. Esto es lo que finalmente se llega a esa conclusión, ¿sí?, que Cisneros deje el cargo. Pero bueno, esto sucede el 22 de mayo. El 23 de mayo, Cisneros convoca a una junta, que en mayor parte integrada por españoles, en la cual él se titula como el presidente. Cuando esto llega a noticias de los revolucionarios, exigen su renuncia, ¿sí? Exigen que se vaya definitivamente, porque era una falta de respeto a todo lo que se había abordado el 22 de mayo. Bien, entonces ya el 25 de mayo queda constituido nuestro primer gobierno patrio,
¿sí? Mayormente integrado por criollos. Esta junta patriótica que tiene como presidente a Saavedra, que Saavedra era el jefe del regimiento de los patricios, bueno, también Mariano Moreno, Castelli, Belgrano, Larrea, Mateu, Paso, Ascuénaga, Alberti. Estas eran las figuras de Mayo, ¿sí? Quienes integraron el primer gobierno patrio. Pero todo inicia ahí. Este es el camino, que es un camino que no termina en 1810, se inicia acá, pero la independencia aún no estaba declarada, ¿sí? Entonces van a correr años agitadísimos, de 1810 a 1816, donde se va a derramar sangre, van a ser periodos sangrientos, donde van a surgir la figura, por ejemplo, en 1812, recordemos la figura de nuestro libertador. San Martín regresa a estas tierras porque él está muy convencido de que tenía que darse la independencia americana, ¿no? Entonces, ya él cuando estuvo, él hizo toda una carrera militar en España, participó de diferentes batallas, nombrado y distinguido con medallas de honor, llega a estas tierras convencido de que había que declarar la independencia y se contacta rápidamente con los revolucionarios de la época, ¿sí? Para ponerse justamente a disposición. Recordemos que cuando estuvo en Europa también se había contactado, se había vinculado con los grandes libertadores, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, O'Higgins, es decir, que este sueño americano era compartido por todos ellos. Bien, dijimos hasta ahora que en 1810 se había logrado nuestro primer gobierno patrio, ¿sí? Había logros, había un camino, pero esto tenía que continuar y terminar con la declaración de la independencia. Para el año 1813 se van a establecer avances significativos, avances importantes. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo la Asamblea del año 13, en la cual es como la antesala del Congreso de Tucumán de 1816, en la cual se van a establecer un escudo nacional, un himno nacional, la moneda, se crea el directorio, se establece que el 25 de mayo es una fecha patria, se abolió la Inquisición y la tortura, se libró a los indígenas de pagar tributo, es decir, y se eliminaron mayorazgos y títulos de nobleza, la libertad de vientres, es decir, logros muy trascendentales. Pero todavía faltaba los papeles, declarar la independencia. Y esto que José de San Martín insistía tanto, que no podíamos ser tan tibios, teníamos que hacerlo. ¿Qué estábamos esperando? ¿Sí? En reiteradas cartas él lo expresaba, que había que declarar la independencia. Esto urge mayores necesidades cuando en el año 1815 cae el fantasma de Napoleón, ¿sí? O sea, en la batalla de Waterloo, Napoleón quería expandirse a Rusia y cae en esta batalla a mano de los ingleses, que es abatido por ellos, junto con sus enemigos. Bueno, Napoleón lo llevan como castigo a la isla de Santa Elena, donde fallece allí, nunca salió de ahí. Y todos los reyes que habían perdido sus tronos comienzan a recuperarlos. O sea, el rey Fernando VII recupera su trono y con todo ello va a empezar una gran expedición de castigo contra todas las colonias rebeldes, ¿sí? Imagínense las juntas que se habían creado en América Latina corrían riesgo entonces de ser sofocadas por los realistas. Esto que les decía yo, que hay un periodo de mucha sangre, un periodo sangriento donde hay muchas guerras, y ante tales circunstancias es que San Martín exige, presiona para que se declare la independencia. Él, junto con Belgrano y junto con Güemes, fueron muy importantes, fueron figuras muy importantes para la independencia.
Álvarez Thomas estaba en el directorio en el año 1816, convoca al Congreso que se va a realizar en el centro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que Tucumán, para ese entonces, la ciudad de Tucumán, y se va a realizar este congreso en la casa más grande de la ciudad, que era la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Allí los congresales van a debatir muchas cosas, ¿sí? Pero principalmente este congreso, que inicia el 24 de marzo de 1816, finaliza el 9 de julio de 1816, el 9 de julio de 1816, donde se declara la independencia. ¿Y qué era lo que debatían los congresales? No solamente declarar la independencia, había cuestiones que todavía no estaban claras. ¿Qué forma de gobierno íbamos a tener? Si una monarquía, si una república. Por ejemplo, dentro de los que se enrolaban en que la mejor forma de gobierno era la república, podemos destacar la idea de Belgrano, ¿sí? Él exterioriza esta idea, que es apoyada por San Martín y por Güemes, como una figura que iba a unir a los pueblos. Él entendía que la monarquía era la forma de gobierno más adecuada, que iba a ser representada por un inca. Esto no tuvo asidero, ¿sí? Tampoco se decidió que fuera una república, que era la otra postura. Como tampoco se decidieron las cuestiones que tenían que ver con los porteños y las provincias, o sea, si había cierta puja entre el interior y los porteños. En el sentido de que los porteños querían un gobierno central conducido por Buenos Aires, mientras que las provincias querían un gobierno federal, un sistema de gobierno federal en el cual las provincias pudieran ser autónomas, ¿sí? Todavía esto no estaba resuelto. Lo cierto es que para el 9 de julio de 1816 se declara la independencia. Y así se inicia el camino que juntos vamos a ir recorriendo hacia el orden. Paradójico, ¿no? Entre comillas, porque si hay algo que después comienzan son las luchas internas, ¿no? Estas luchas entre unitarios, federales. Bueno, espero haber incentivado su curiosidad y nos vemos la próxima.